Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida ahora y un gozo muy grande por tener la oportunidad de explicar la palabra, predicar la palabra, sembrar la palabra de Dios en vuestros corazones. Vamos a orar. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra como el alimento espiritual que necesitamos nosotros para crecer en nuestra santificación personal. Oramos que el bendito Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios que vamos a comentar en esta ocasión, Él abra nuestras mentes, ilumine nuestros corazones para comprender la palabra de Dios. Y comprendiendo con las luces del Espíritu Santo tu palabra, entonces todos nosotros seamos bendecidos, edificados, nutridos espiritualmente por medio de ella. Oramos, Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, abonada por el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que van a oírla ahora y en otra ocasión. Queremos darte la honra y la gloria a ti. Padre, ayúdanos para lograr este deseo, que tú seas honrado, que tú seas exaltado y glorificado por medio del estudio de tu palabra en esta ocasión. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche vamos a continuar con el tema general que llevamos algunos miércoles estudiando. Demos gracias a Dios por todo, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios en Cristo Jesús es que demos gracias a Dios por todo. Y en esta ocasión los convoco a que demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué debemos dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo? Bueno, debemos dar gracias a Dios por lo que es Jesucristo para todos nosotros. ¿Y qué es el Señor Jesucristo para todos nosotros? La Alianza Cristiana y Misionera tiene 4 puntos cardinales o fundamentales como su doctrina. Y la Alianza Cristiana y Misionera tiene una doctrina cristocéntrica, o sea, que se basa fundamentalmente, principalmente en la persona de Cristo. Y la Alianza Cristiana y Misionera dice lo siguiente: que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro santificador, que Cristo es nuestro sanador y que Cristo es nuestro Rey que pronto viene. Estos 4 puntos cardinales de nuestra organización, la Alianza Cristiana y Misionera, van a ser objeto de estudios durante los miércoles subsiguientes. Y comenzamos en esta noche a estudiar este punto. Debemos dar gracias a Dios porque Cristo es el Salvador. Debemos dar gracias a Dios porque Cristo es el Salvador. La Sagrada Escritura enseña que Jesucristo es el Salvador del mundo.
Vamos a leer en Lucas el capítulo 2. Lucas el capítulo 2. Y leemos los versículos 10 al 11. Lucas capítulo 2, 10 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, noten, un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel le dice a los pastores que el que nació en Belén de María es un Salvador, y este Salvador se lo identifica como Cristo o el Mesías, el Señor. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, el versículo 42. Evangelio según Juan 4, 42. Dice la palabra de Dios, Juan 4, el versículo 42. Y decían a la mujer, los pueblos, los samaritanos, decían a la mujer que conversó con Jesús en el pozo de Jacob: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren, dice, esta gente llegó a la convicción que verdaderamente el Cristo es el Salvador del mundo. Y vamos a la primera carta de Juan, y vamos a leer aquí en el capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, y el versículo 14. Dice Juan, primera de Juan 4, 14: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta? La Sagrada Escritura enseña en forma muy clara que Cristo es el Salvador del mundo. También dice la Sagrada Escritura que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Leamos en la primera carta a Timoteo, la primera carta de Pablo al joven pastor Timoteo, capítulo 1, y leemos el capítulo 15. Primera a Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que Pablo dice, la venida de Cristo al mundo tuvo un propósito concreto, un propósito específico. ¿Cuál? Salvar a todos los pecadores. Salvar al mundo, es decir, para salvar a todos los pecadores que habitan en esta tierra, que habitan en este mundo. Muy bien. La Biblia dice que Cristo es el Salvador y que Cristo vino al mundo en condición de Salvador para salvar al mundo, para salvar a todos los pecadores, para salvarla a usted, para salvarme a mí y para salvar a todos los pecadores. Bueno,
Y aquí una pregunta necesaria. ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo para poder salvar al mundo o para poder salvar a todos los pecadores? ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, vamos a leer en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, y vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 8. Carta a los Romanos, capítulo 5, y el versículo 8. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, una cosa que tuvo que hacer el Salvador Cristo al venir al mundo fue morir en la cruz por los pecadores. Aunque Él nunca hizo pecado, no se halló engaño en su boca, Él murió en la cruz en lugar suyo, en lugar mío. Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Leemos en la primera carta a los Corintios. Leemos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y dice el versículo 3, primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No solamente es que Cristo murió por nosotros, los pecadores, Él murió por causa, por razón, por motivo de nuestros pecados. Murió por sus pecados que usted ha cometido, murió por los pecados que yo he cometido. Entonces la causa, la razón de la muerte de Cristo, mis queridos hermanos y amigos, fue sus pecados, mis pecados, nuestros pecados. Bueno, ¿qué otra cosa más tuvo que hacer Cristo para ser el Salvador de los pecadores? ¿Qué tuvo más que hacer? Tuvo que resucitar de entre los muertos al tercer día de haber sido sepultado. Primera carta a los Corintios 15, leemos 4 al 8. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios 15, 4 al 8, hablando de Cristo crucificado, y que fue sepultado, noten, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció vivo o resucitado a Cefas o a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, después que Cristo fue sepultado, resucitó de entre los muertos al tercer día y se presentó vivo a muchos y a muchos hermanos. Dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Qué interesante. O sea que todo eso testifica que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Pero ¿qué más tuvo que hacer Cristo para ser el Salvador del mundo, el Salvador de los pecadores? Tuvo que ser exaltado a la diestra de Dios allá en el cielo. Leamos en Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 1, el versículo 9. Dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se dan cuenta? El Cristo resucitado un día fue alzado, fue llevado en una nube de gloria a la presencia de Dios. Leamos en Romanos capítulo 8. Romanos el capítulo 8 y el versículo 34. Romanos 8 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, primera cosa. Más aún, el que también resucitó, segunda cosa. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió, Cristo resucitó, y Cristo resucitado fue exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo, en donde está intercediendo por todos nosotros, sus discípulos. En esta relación leamos en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, y leemos en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo murió por nosotros en la cruz. Cristo murió por causa de nuestros pecados. Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, y luego tuvo que ser llevado al cielo, ser exaltado a la diestra de Dios Padre, como dice aquí la palabra de Dios. Dios le exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre Señor, para que todo ser humano se postre y adore a este Cristo que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, dándole un nombre especial, el nombre del Señor. Bien, ahora sigamos viendo la doctrina bíblica sobre Cristo Jesús. ¿De qué salva Jesucristo a los hombres del mundo? ¿De qué los salva? Porque Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. ¿Y de qué salva Cristo Jesús al mundo? Vamos al Evangelio según Mateo. Sí, en el Evangelio según Mateo, leemos en el capítulo 1,
el versículo 21. El ángel le dice a José: y dará María a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Entonces Jesús salva de los pecados que los hombres han cometido. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Todo el que incumple la ley de Dios, aun cuando sea en un punto de ella, se convierte en un pecador. Y Cristo vino a salvar a los pecadores de los pecados, de las impiedades, de las cosas malas que ellos han hecho o que hemos hecho. Cristo salva de la perdición eterna, mis queridos hermanos, de la perdición eterna en el infierno. Leamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, Apocalipsis 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en relación con esto leamos Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Cristo salva a los hombres, primero de sus pecados cometidos, los salva de la perdición eterna en el infierno. Cristo salva a los pecadores de que vayan al lago que arde con fuego y azufre, el infierno, a fin de que no sean atormentados día y noche por todos los siglos, o sea, no sean atormentados en este lago que arde con fuego y azufre. Pero también Cristo salva a los pecadores de la esclavitud o de las cadenas de sus pecados. Leamos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8. Juan capítulo 8, y leemos los versículos 31 al 36. Juan 8, 31 hasta el versículo 36. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, ¿oh? Somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Noten. Miren, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es poderoso para libertar a todos los que son esclavos del pecado. Porque cuando una persona se entrega a practicar el pecado, hace de un pecado su hábito, se convierte en esclavo de ese pecado. La práctica de un pecado habitualmente, mis queridos hermanos, lo convierte en un esclavo del pecado. Así que Cristo Jesús salva a los hombres ¿de qué? De sus pecados. Los salva de la perdición eterna en el infierno y los salva de la esclavitud o las cadenas de sus pecados. Bueno, ¿y qué es exactamente lo que hace el Salvador cuando salva al pecador? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Saben lo que hace? El Salvador Jesucristo lo justifica. Leamos sobre esto en la carta de los Romanos, el capítulo 4. Romanos, el capítulo 4, y leamos los versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, cuando el Salvador Jesucristo salva al hombre de sus pecados, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que hace? Lo justifica. ¿Y qué significa? Que Dios perdona todos sus pecados que haya cometido. Dios borra o limpia con la sangre de Cristo todos los pecados que haya cometido. Y Dios declara a ese pecador que le perdona sus pecados, que borra sus pecados, lo declara inocente de toda culpa que pesa sobre él o sobre ella por causa de los pecados que ha cometido a lo largo de toda su vida. Sí, y lo declara el juez divino, como lo declara, libre de culpa, inocente de toda culpa, libre de toda condenación. ¿Por qué? Porque ha sido justificado, y una vez que ha sido justificado, todo lo que lo hacía culpable delante de Dios, sus pecados, todo ha sido perdonado, borrado y limpiado. Otra cosa que hace Jesucristo cuando salva al pecador es que lo hace una nueva persona, dándole un corazón nuevo. ¿Cuál es la realidad del corazón del hombre no salvado por Jesucristo? Leamos en la carta a los Romanos, el capítulo 7, Romanos, el capítulo 7, versículos 20 al 23. Romanos 7, 20 al 23. Pero decía Jesús que de lo que el hombre sale, eso contamina o corrompe al hombre moralmente. Porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan o corrompen al hombre. Miren, ¿cuál es la realidad entonces del corazón del hombre que Cristo todavía no ha salvado? Su corazón es la fuente de todos los pecados, de todas las iniquidades, de todas las impiedades, de todas las maldades que él hace. Pero cuando Jesucristo salva al pecador, le da un corazón nuevo, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, y leemos versículos 26 hasta el versículo 27. La promesa de Dios, Ezequiel 36, 26. Dice Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando Cristo salva al pecador, le da un corazón nuevo. Porque cuando Él salva al pecador, manda al Espíritu Santo al interior de la persona, y el Espíritu crea ese corazón nuevo que Dios promete darle al hombre que Él salva. ¿Y qué ocurre cuando la persona no salvada, Cristo la salva y le da un corazón nuevo? ¿Qué pasa? Segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Cristo salva al pecador, le da un corazón nuevo. Y con ese corazón nuevo, la persona, hombre o mujer, se convierten en una nueva criatura, en una nueva persona, con una nueva manera de vivir distinta, con una conducta santa, con una conducta que responde al poder del Evangelio que ha obrado en la persona que Cristo ha salvado. Veamos, hermanos en Cristo, un ejemplo bíblico de lo que estamos hablando. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Hechos 8, 1. Y Saulo, o sea, Pablo, consentía en su muerte, o estaba de acuerdo en la muerte de Esteban,
de que habla el capítulo anterior, capítulo 7. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a Hechos 26. Hechos capítulo 26. Desde el versículo 9 al 11. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y vamos a la primera carta a Timoteo. Sí, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, primera carta a Timoteo 1, hasta el versículo 17. Sigue hablando el mismo Pablo. Doy gracias, primera Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y escuchen, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Cristo salvó al pecador Pablo, le dio un nuevo corazón. Un corazón que ahora ama a Cristo, ama a los cristianos que perseguían. Ahora este hombre es una nueva criatura, es una nueva persona, porque Cristo lo salvó y al salvarle le dio un corazón nuevo, y con ese corazón nuevo se convirtió en un nuevo hombre, en un predicador de Cristo, en un predicador de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y entonces en este punto nos hacemos la pregunta: ¿qué debe hacer el pecador para que Cristo lo salve? ¿Qué debe hacer usted y yo como pecadores que somos para que el Salvador Jesucristo nos salve? ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que arrepentirnos. De esto habla el libro el profeta Isaías en el capítulo 55. Isaías 55, y leemos el versículo 7. Isaías 55, el versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí hay un verbo, deje. El arrepentimiento, mis queridos hermanos, es dejar el camino de la impiedad, dejar los inicuos y malos pensamientos. Cuando una persona se arrepiente, esa persona, ¿qué es lo que hace? Toma la decisión de dejar sus malos caminos, de dejar los pecados o impiedades en que han dado, dejar la borrachera, dejar la perversión sexual, dejar la mentira, dejar la drogadicción, dejar el robo, dejar el secuestro, la extorsión. Bueno, dejar los malos caminos en que andan. No se olviden, la persona que realmente se arrepiente deja sus malos caminos y los deja radicalmente, se aparta de los malos caminos en que han dado, mostrando de esa manera su arrepentimiento. Vamos al Evangelio según Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 y vamos a leer 1 al 5. Palabras del Señor Jesús. Lucas 13, 1 al 5. ¿Tienen listo, hermanos, para leer? Lucas 13, 1 al 5. Dice la palabra, Lucas 13, 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús nos habla del arrepentimiento. Es decir, apartarnos, separarnos de todos nuestros malos caminos que andamos. Y quiero que leamos en el Nuevo Testamento un ejemplo de arrepentimiento verdadero. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo mostró el publicano su verdadero arrepentimiento? Contrito y humillado, golpeándose el pecho, le dijo a Dios: Dios, sé propicio a mí, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces, cuando una persona, mis queridos hermanos y amigos, se arrepiente, se admite, se reputa, se valora de esta manera: soy un pecador, no hay nada bueno en mí, yo soy totalmente malo porque soy totalmente un pecador. Y pida a Dios que tenga compasión y misericordia de él o de ella. A más de arrepentirse, tiene que hacer otra cosa el pecador que quiere que el Salvador Jesús lo salve. Debe creer con el corazón en el Salvador Jesucristo. Leamos en la carta a los Romanos el capítulo 10. Romanos el capítulo 10, versículos 8 al 9. Romanos 10, 8 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí está, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hay que creer con el corazón en Cristo el Salvador para que Él me salve, para que Él nos salve. Y de esto habla también Juan en el capítulo 3. Juan en el capítulo 3, versículos 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para que el pecador sea salvado por el Señor, debe creer con su corazón en Jesucristo. Debe recibir por la fe en su corazón y permitir que Él ingrese en su corazón por medio del Espíritu Santo que Él da. Y otra cosa que debe hacer el pecador para que Cristo lo salve es que debe seguir a Cristo hasta el fin de su vida. Mateo 24. Sí, el Evangelio según Mateo 24. Leemos en Mateo capítulo 24, 11 y 13. Mateo 24. Y leemos los versículos 11 al 13. 24, 11 al 13. Dice el Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y escuche, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin de su vida, creyendo en Cristo, confiando en Cristo como su Salvador personal, este será salvo. Leamos en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 3. Carta a los Hebreos, el capítulo 3, versículo 3, Hebreos 3, 3, 14 al 15. Carta a los Hebreos 3, 14 al 15. Leemos la palabra de Dios, Hebreos 3, 14 al 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, noten firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Somos hechos participantes de Cristo. Somos salvados por el Señor Jesucristo, y aquí está la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra vida la confianza que en un momento, en un principio de nuestra vida pusimos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y una cita más, Apocalipsis, el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, y leemos Apocalipsis capítulo 2 y leemos el versículo 10, 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y noten la exhortación, sé fiel hasta cuándo, sé fiel hasta la muerte, y aquí está la recompensa, la promesa, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador para que Cristo lo salve? Debe arrepentirse, debe reconocerse pecador delante de Dios, debe dejar radicalmente sus malos caminos, debe creer con su corazón en el Salvador, el Señor Jesucristo, y debe tomar la decisión de seguir a Cristo confiando en Él firmemente hasta el fin de su vida en esta tierra. Haciendo esto, el pecador entonces es salvado por el Salvador, el Señor Jesucristo. En el himnario de la vida cristiana, de la Alianza Cristiana y Misionera, tenemos este himno, por fe en Jesús el Salvador. Dice la letra de este himno, por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. La vida antigua ya pasó, y todo nuevo se tornó. Aquí, cual peregrino es, hogar con Dios tendrás después. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene, sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Y el coro de este hermoso himno dice, oh, esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amigo,
tú que me has escuchado, ¿ya Cristo es tu Salvador personal? Recuerda, pero para que Cristo sea tu Salvador personal, tú debes arrepentirte de tu mala manera de vivir, dejar tus malos caminos. Debes creer con el corazón en el Salvador Jesucristo, debes recibirlo por la fe en tu corazón y debes entregarte a seguir a Cristo con toda firmeza y fidelidad hasta el fin de tu vida. Y haciendo todo eso, entonces Cristo se convierte en tu Salvador personal. Tu Salvador personal de la perdición eterna en el infierno. Tu Salvador personal de los delitos y pecados que encadenan tu vida. Tu Salvador personal dándote un nuevo corazón que te haga un hombre nuevo, una mujer nueva, con una nueva manera de vivir, con una nueva conducta. Y a los que ya nos hemos arrepentido, hemos recibido a Cristo y seguimos a Cristo y somos salvos por Él, demos gracias a Dios por el Salvador nuestro, el Señor Jesucristo. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por el Salvador Jesucristo, que mandaste a este mundo a morir por nosotros en la cruz, por causa de nuestros pecados, que resucitaste de entre los muertos al tercer día y que lo has exaltado a tu diestra en el cielo. Él es el Señor al cual debemos adorar, alabar con humildad y sencillez de corazón. Gracias por el Salvador Jesucristo que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos y amigos en Cristo, el próximo miércoles, si el Señor nos presta vida, vamos a seguir estudiando lo que es el Señor Jesucristo, para seguir dándole gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Si Dios nos permite, el próximo domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana, nos vamos a reunir en la casa que hemos asignado para congregarnos como hermanos en Cristo, la iglesia del Dios viviente. Y a usted también lo invitamos, si usted quiere, para tener el culto, para la honra y la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y nos bendiga a todos con abundante gracia en Cristo. Amén.